Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Es un privilegio poder estar aquí una vez más como hermanos en Cristo, reunidos, teniéndonos en esta mitad de semana. Amén. Para escuchar su consejo, para escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén? Esta enseñanza del día de hoy es personalmente una de mis favoritas. El Señor me lo dio hace un tiempo y me parece siempre apropiado tener la oportunidad de refrescar las memorias con este tipo de enseñanzas. Y me acompañan por favor ahí al libro de Génesis, capítulo 11, desde el versículo 1. Génesis, capítulo 11, desde el versículo 1 en sus Biblias va a estar, para que compartamos este texto. Titula La Torre de Babel, así titula la Biblia. Y permítame entrar en un contexto para poder aterrizar este punto, para que no se pierda como tal la esencia de la enseñanza. Lo primero que quiero nombrar es que la maldad subió a Dios. Esa maldad llegó a los ojos del Señor y Dios provocó que toda la maldad fuera erradicada por completo de la tierra. Para eso llama a un hombre que es el comisionado, un hombre que es conforme al corazón de Dios en ese entonces, y es Noé. Así que él decide con Noé hacer un pacto de que de él haría una nueva descendencia y que por ende iba a erradicar toda la humanidad, especies, todo lo que se existía en ese entonces. Todos conocen la historia. Hace una suerte de arca en la cual mete a todas las especies, macho y hembra. A algunos le mete de a 7, que son los animales más puros, por decirlo así. Los impuros los ponía de a pares. Y estuvo por largo tiempo en medio de un diluvio que duró 40 días y 40 noches, una tormenta que inundó toda la tierra, literalmente, eso es lo que dice aquí. Así que después de eso empieza otra vez la repoblación de la tierra como tal, un reinicio. En ese reinicio salen los descendientes de los hijos de Noé, capítulo 10. Así que la palabra, la orden de Dios era que ellos fueran y repoblaran la tierra. No pierda atención a esto. Repoblaran la tierra, fueran y llegaran a todos los lugares conocidos e incluso desconocidos, y que extendieran hasta donde más se pudiera. Eran los nómadas en ese entonces. La idea era que toda la tierra se sobrepoblara una vez más, poblara la humanidad con las especies, etcétera, etcétera. Sin embargo, empieza la confusión por parte de la humanidad, empieza la tecnología a avanzar. Ya les digo qué tipo de tecnología usaron en este momento, y eso hizo que se desviaran del propósito de Dios. Se hizo que se desviaran, que en vez de esparcirse por toda la humanidad, por todo el planeta, decidieron unirse para ocurrírseles algo. Y ahí estamos, después del gran diluvio, los descendientes de Noé. Hay una lista bastante interesante en el capítulo 10 de hombres y mujeres que hasta dónde llegaron, etcétera, etcétera. Y estos fueron los hijos de Sem, sus familias, por su lengua, sus tierras, sus naciones. Habla acerca de toda la gente que se esparcía. Pero el versículo 1 del capítulo 11 es donde yo quiero arrancar. Y me gusta cómo arranca, porque dice: en ese entonces solo se hablaba un idioma en toda la tierra. En este entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. La tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Todos, la humanidad entera, se entendía qué es lo que tenían que decir. Se hablaban, se comprendían perfectamente. Hoy la sociedad, la humanidad ha desarrollado tanto que gracias a esta historia, creo que aquí inicia todo el asunto. Esta historia provoca que hoy día se estima que hay alrededor de 7,000 idiomas en el planeta entero. Hay muchos idiomas en todo el mundo. El 90% de los cuales, de los 7,000 idiomas, el 90% de los cuales
son hablados por menos de 100 habitantes, 100,000 personas mejor. O sea que hay comunidades de menos de 100,000 personas que hablan un idioma que nosotros no comprendemos muy bien. Entre ellos, pues usted conoce algunas comunidades indígenas. Nosotros tenemos aquí nomás, pegamos hacia arribita de Piendamó y nos damos cuenta que hay culturas donde son menos de 100,000 personas que hablan tan solo un idioma que muchos no hablan. El paez, no sé, se me ocurre uno más. Son como 2 o 3 lenguajes que encontramos aquí en el norte del Cauca, aquí en el Cauca. Y uno de ellos es el paez. Somos del grupo ellos están dentro del grupo de los 90% de los que hablan menos de 100,000 habitantes su propio idioma. Tribus, poblaciones con dialectos diferentes en todo el planeta. Muchos de ellos incluso también en África, en lugares como Asia, encontramos que hay muchas personas que hablan diferentes idiomas. De 150 a 200 idiomas los hablan por más de 1,000,000 de personas. Incluso aquí hay una cosa muy interesante hablando de idiomas y lenguajes. Y mientras que 46 tipos de lenguajes hablados por parte de un solo individuo, hay 46 tipos de lenguajes que solo lo habla una sola persona en el mundo, punto. Eso me parece bastante curioso. ¿Hasta dónde ha llegado esta idea de Dios de hacer que la gente se fuera y esparciera por todo el mundo? Desde aquí arranca el origen del lenguaje, la variedad de lenguajes. Ahora, la idea de Dios no era necesariamente que todos hablaran idiomas diferentes. La idea de Dios era que repobláramos la tierra en bendición, que llegáramos a extremos del universo, a extremos del planeta donde podemos conquistarlo y ahí hacer grandes naciones. Sin embargo, la Biblia registra que el corazón de la humanidad en el capítulo 11 se desvía por causa del deseo de hacerse famosos. Vamos a leerlo. Y aconteció, versículo 2, que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. En otra versión dice: hagámonos famosos con este asunto de esta torre. Y construyeron. Aquí es donde empezó a llegar la nueva tecnología para este entonces, que en vez de piedra descubrieron y formaron ladrillos, y eso hizo que se formara esa gran ciudad en medio de esa llanura. Era contrario al propósito de Dios. Dios quería que todo el mundo se esparciera por la tierra, pero estos se fueron en contra. No se le veía ninguna suciedad, ninguna maldad, pero claramente era desorden de Dios. Era una desobediencia por la orden de Dios. Y el versículo 5 es donde yo quiero enfatizar. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es ¿qué? Es uno. Y todos estos tienen un ¿qué? Un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora que han empezado a hacerla. Nada. No habrá nada que los detenga. No habrá nada que pueda frenar esta idea de la humanidad, por sencilla razón, por 2 características muy claras. Una de ellas es que hablaban un mismo idioma. Todos se lo entendían, todos lo comprendían. Hablaban un mismo idioma y además de eso eran un mismo pueblo. O sea, no había divisiones. Era una sola comunidad que estaba de acuerdo con todo. Mire esto, por favor, no pierda este principio. Eran unas personas que hablaban el mismo idioma, se entendían perfectamente y todos tenían un mismo sentir, eran de parte de una misma comunidad. Y esto les provocó que todo lo que se pudieran lograr, todo lo que se propusieran, lo podían lograr. Y entre esas, un edificio, como dice ahí, una torre que llegara hasta el cielo. Bueno, Dios conoce más ingeniería que cualquiera de este entonces, y aún todavía seguramente Dios conoce mucho más que ingeniería que cualquier profesional y experto de la tierra. Y yo sé que Dios diría en ese entonces: eso se les va a venir abajo, eso se les va a caer si siguen subiendo. No tienen los diseños, tienen el deseo, tienen la pasión,
tienen todo para hacerlo y es comienzo de sus obras, y si yo no los detengo, esto se les va a venir en un caos porque se lo propusieron, lo van a lograr. Entonces es donde Dios dice el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos las Torah. Confundamos a todos y allí confundamos la lengua para que ninguno se entienda y hable a su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dejémoslo hasta allí. Y aunque la historia parece un poco negativa, yo encontré algunos principios que debemos trabajar hoy, porque hoy la idea de Dios en este entonces era vayan y todos sobrepoblen la tierra, pero la idea de Dios hoy es que nosotros nos unamos. La Biblia registra de que la idea de Jesús antes de partir de esta tierra, su oración era para que todos fuéramos uno en Cristo, así como el Padre y Él son uno. Dios ha llamado a la unidad. Hoy el llamado de Dios no es a esparcirnos. Hoy el llamado de Dios no es para que tú te vayas al confín de la tierra y te quedes allá solo sin que nadie te hable, nadie te entienda y tú miras cómo haces tu vida. No, hoy lo que Dios desea para la humanidad, para la iglesia, es que nosotros vivamos en unidad, que nosotros vivamos juntos, que hablemos el mismo idioma y que seamos el mismo pueblo, para que todo lo que nos tracemos lo podamos lograr en el nombre de Jesús. Eso fue lo que dijo Dios. Y a eso es lo que yo quiero irme hoy. Porque esta lectura que acabamos de tener parece que estuviera a la inversa, pero me revela varios secretos que hoy quiero aplicarlos más exactamente a la casa, a las familias. Por eso este tema lo he titulado así: la Torre de Babel en casa. Porque hoy nuestro mayor deseo, no sé usted, pero el mío sí es, nuestro mayor deseo es que todo lo que yo me proponga en mi casa con los míos lo pueda lograr en Cristo Jesús. No sé usted, pero para mí ese es mi deseo. Que todo lo que nos propongamos en la familia, que todo lo que decidamos hacer como pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, núcleo familiar, desde los que están dentro de las cuatro paredes hasta toda su parentela, qué sé yo, pero todo lo que nos tracemos como núcleo, como un solo pueblo, lo podamos alcanzar. Pero lamentablemente lo que tenemos hoy, en vez de una unidad, en vez de hablar un mismo idioma, de ser un mismo pueblo, como lo que Dios estaba descubriendo de la humanidad, en este entonces lo que tenemos lamentablemente es torres de Babel en casa. Y usted me dirá: pastor, pero yo hablo español junto con toda mi familia. Sí, no hablo del lenguaje auditivo, hablo de ese lenguaje emocional, ese lenguaje de ideas. Hablo de esos proyectos que a veces uno quiere ponerlos sobre la mesa y nadie los entiende. No sé usted, pero como padre a veces me he querido sentar con mi familia a querer abrir mi corazón y decir: esto es lo que me gustaría que hiciéramos todos como familia. Y parece que estuviera hablando chino. Parece que no me entendieran lo que yo quiero, lo que yo deseo para mi casa. Y tengo un problema y sé que eso es el vocabulario de hoy en día, por ejemplo, con las esposas. Mi esposo no me entiende. Yo trato de decirle las cosas y no me comprende. Nadie aquí me escucha. Y es ese problema, esa torre de Babel ahí medio, por muchos aspectos. Uno de ellos semi escondido aquí. ¿Sabe cuál fue una de las cosas que provocó una torre de Babel en este entonces? Y que provoca torres de Babel en nuestras vidas. Los avances que a veces tenemos en la vida. Este pueblo avanzó en algo, avanzó en una tecnología. ¿Cuál fue? En lugar de piedras, ladrillos. Y a veces los avances que nosotros tenemos en la vida, en nuestras casas, lo que están haciendo es construir sutilmente esa torre en medio de la casa. Un avance que uno puede llegar a tener cuando apenas está comenzando es, por ejemplo, tener un televisor. Y es un avance tener un televisor, ¿cierto? No sé si usted se acuerda el primer televisor que usted compró como familia, que luchó, que pagó a cuotas. Ese de trasero grande, ese grandotito de 20 pulgadas que le costó como 2 veces más de lo que normalmente valía. Y uno estaba feliz de su primer televisor, ese avance. ¡Wow! Tengo televisor. Y todos contentos con ese avance que lamentablemente tiempo después los hizo disfuncionales.
porque entonces ya no se hablaba con los niños, porque ¿qué? Estaban pegados al televisor. No sé si me estoy haciendo entender. No estoy siendo enemigo de la tecnología. Lo que estoy diciendo es que a veces los avances que nosotros tenemos en nuestras familias, lo que están haciendo quizás es poniendo un ladrillo más para edificar esa torre de Babel. Se avanzó en el empleo, conocí una familia así. Se avanzó en el empleo, tuvo un mejor cargo, una mejor empresa, y esa persona, gracias a ese avance, se desconectó más de su familia. Claro, ya no tenía tiempo para atender a su familia, ya no tenía tiempo para cuidarlos, ya el trabajo lo tenía absorbido. El avance a lo último lo desvirtuó de su casa. Muchos oran por un carro, por ejemplo, y ya después el carro es la contienda de la casa. ¿Y quién le tocó manejar el carro hoy? ¿Y por qué dejó ese carro sin gasolina? No, ustedes siempre, mire muchacho que me rayó el carro. Y la torre de Babel se va levantando en la familia por los avances. Por eso los avances hay que saberlos manejar. Los avances que nosotros tenemos en nuestras manos no pueden edificar una torre de Babel que finalmente va a esparcir a nuestras familias. Muchos cuestionan este tema de la tecnología de los hijos. ¿Será que se lo doy a cierta edad? Porque cuando se lo damos, este avance, decirle, bueno, mi hijo, de aquí en adelante va a tener celular. A veces, lamentablemente, se lo damos a una edad que lo que va a hacer es darle una torre de Babel. A lo último te va a desconectar y no vas a poder entender a tu hijo. Porque se lo diste en un tiempo que no era. Y ese avance, ese querer, ese deseo de querer algo para él mejor, a lo último hizo que una torre de Babel se levantara. Y ahora tú no tienes conexión con él, no te entiende, no me entiende, no llegaremos a ningún lado. Y entonces nosotros como padres estamos diciendo, yo no entiendo a ese muchacho. No tengo la menor idea de qué es lo que pasa por su cabeza. ¿Y cómo lograr eso? Pues hay que empezar a derribar esas torres de Babel que se han levantado en nuestras familias. Y para poder derribarlas tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y eso requiere, ¿sabe? Es una realidad que nosotros tenemos en nuestras familias. Pero Cristo es la solución. Y para ello requiere que nosotros tengamos una disciplina clara y concisa de lo que queremos trabajar en nuestra casa para que derribemos finalmente esa torre de Babel. No sé si me estoy haciendo entender con esta palabra que le quiero compartir. Y para eso tenemos que aprender a hablar un mismo idioma. Pero hablar un mismo idioma, vuelvo y lo digo, no es hablar español, sino es tener claro y la práctica, sobre todo de algo muy importante, la disciplina. Creo que el idioma, una de las cosas para que trabaje y se consolide un buen idioma en la casa es que todos seamos disciplinados, que todos en la casa tengamos una disciplina. Y la disciplina, una vez lo leía, una vez lo escuché y lo plasmé y me quedó grabado para mí. La disciplina se conforma de tres aspectos, tres cositas prácticas. Una de ellas es la limpieza. Y más que una limpieza logística, es una eliminación de prejuicios en nuestra cabeza. Quitando todo lo que no es de provecho en nuestra mente. A veces nuestra mente está saturada de cosas que a lo último no nos dejan tener un pensamiento limpio. Eliminar cosas que no son fructíferas, estilos de vida que no son fructíferos, pensamientos negativos en nuestra casa que a veces no nos ayudan a vivir en una vida disciplinada. Limpieza por primera medida. 2, organización. Y para hablar de organización, pues obviamente debemos de entenderlo así: cada cosa en su lugar y cada lugar para todo. Cada cosa tiene su lugar y un lugar para todo. Pero a veces, lamentablemente, tanto en lo logístico, tenemos un caos a veces. ¿Dónde están las llaves del carro? Y uno abre la nevera y ya están metidas. Y uno dice, tremendo el desorden que a veces hay. Y es impresionante porque ese desorden que a veces tenemos en la casa refleja el desorden emocional que a veces nosotros tenemos. Y debemos de tener una vida organizada. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que establecer un buen plan de trabajo para llegar a un objetivo. Hay que ser organizados. ¿Cuántos dicen amén? Y otra de las cosas que hace que la disciplina se estructure es la puntualidad. Si usted dice que llega a una determinada hora, llegue. Hoy, lamentablemente, nuestra sociedad es muy flexible en esto. Hoy, para algunas cosas somos puntuales, para las irrelevantes somos puntuales, para las relevantes a veces no lo somos. Yo puedo decirle muchas veces a gente, le he dicho esto y más hoy en día que me ha tocado con más fuercita, sobre todo el equipo de trabajo de la iglesia. La idea es que lleguemos a ciertas horas a la iglesia para cumplir con los trabajos. Y llega corriendo, me cogió la tarde esto y lo otro, y le pregunto,
Les digo así para que se confronten sus corazones, porque es el real. Les digo, si hubiese sido un vuelo, lo pierdes. Porque a los vuelos usted tiene que llegar con la hora anticipada, ¿cierto que sí? Los que viajan saben perfectamente que tiene que llegar. Usted no puede pasarse un minuto más porque el vuelo se va, sí, con usted o sin usted, se va. Y a veces somos muy puntuales para eso. Un ejemplo, el cine. Somos puntuales para el cine. Bueno, yo soy uno de los que me gusta mucho estar puntual, que se siente y apenas me siente, se prenda la pantalla. Y me gusta ser muy puntual en eso porque quiero aprovechar, para eso pago una boleta, ¿no? Para aprovecharla de esquina a esquina la película. Y a veces somos muy puntuales para esas cosas, pero para lo que realmente es relevante, no somos puntuales. Y ahí es donde Dios trata nuestros corazones. ¿Quieres hablar un mismo idioma? ¿Quieres ser un mismo pueblo en tu casa? Entonces empieza a ser disciplinado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya aclarando claro esas tres preguntitas, estos tres conceptos, limpieza, organización y puntualidad, que es lo que conforma la disciplina. Vuelvo y lo digo, limpieza, organización y puntualidad. Son tres aspectos que conforman la disciplina. Ahora sí, vamos a desarrollar este tema, este asunto del lenguaje. Y lo primero que yo quiero preguntarte para la mitad de este tema, y ya empezar a aterrizarlo con una cosa muy interesante es, la pregunta que te hago es, ¿estás hablando un mismo idioma contigo mismo? Y esta pregunta suena como filosófica, suena como rara, como abstracta. Pero a veces nosotros no hablamos un mismo idioma con nosotros mismos. Permítame me explico un poco más. Santiago capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente. Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no sean condenados. Dice Santiago 5:12. Cuando yo digo hablar un mismo idioma con nosotros mismos, es que nosotros debemos de empezar a hablarnos y lo que nos determinemos como persona, nosotros lo podamos alcanzar. Hay un ejemplo muy práctico que podemos ponerlo de manera incluso jocosa. Mañana empiezo la dieta. Y arrancamos una dieta el lunes juiciositos, porque dije voy a arrancar, voy a ser juicioso, voy a arrancar una dieta lunes, martes juicioso, el miércoles a las 3 de la tarde llega la vecina endemoniada con una torta de chocolate. Y usted la mira esa torta de chocolate escurriéndole por toda la mitad ese volcán de chocolate, una cosa así. Y uno, ok, te reprendo, pero bueno, está bien, me la paso. Mañana empiezo la dieta, vuelvo y empiezo. Se come su buena porción de torta diciendo mañana empiezo la dieta. Cortaste la dieta, empezaste el jueves, ibas a empezar el jueves y te diste cuenta que ya estabas un poco más de mitad de semana y dijiste, bueno, pues ya jueves, viernes, sábado, no, ya el lunes vuelvo y empiezo. Y nos la pasamos entre kilos y días, diciendo un día sí, un día voy. Eso no es hablar un mismo idioma con uno mismo. Lo que usted se proponga como persona tiene que lograrlo en el nombre de Jesús. Me estoy haciendo entender en esta noche. Usted y yo tenemos que tomar esa determinación de hablar un mismo idioma con nosotros mismos, de ser disciplinados empezando con nosotros. Queremos que todo se cumpla en la casa, queremos que todo se haga a cabalidad en la familia, pero nosotros no somos determinados en esto. No sé si usted le ha pasado, sale un domingo de la iglesia diciendo voy a hacer cambios. Este es el día del cambio. No, ya lo que me dijo el pastor, no, esto es. Y llega usted a la casa, lunes arranca, martes llega bien, el miércoles llegó la suegra diciéndole a usted que usted portó mal, que usted es un desgraciado, que no sé qué, y se le rompe su santidad. Y se le termina el año diciendo no cambié, porque lo que intenté proponerme como persona no lo logré. He visto eso muchas veces. No estoy diciendo que yo ya lo he alcanzado, también personalmente me cuesta trabajo porque hay veces donde yo no hablo un mismo idioma conmigo mismo. Voy a dejar el mal genio, digo yo. Ya, no más. Y me dura 15, 20 días, 30 días, hasta que algo pasa. Un tiempo estuve yo trabajando, lo he mejorado. He estado trabajando en el tema de la atención en las calles. Y una de las dos cosas me parecen a mí que me sacan de casillas, hablándole, permítame, yo abro mi corazón un momentico rápidamente. Dos cosas en la calle me sacan de casillas. Uno, un pésimo conductor. Uy, eso sí me saca de casillas, pero tengo que aprender a controlarme. Y el tipo se atraviesa el semáforo, te adelanta por la esquina. Uy, uno te adelanta mal. Uno, Señor, pero no, tengo que
tengo que trabajar en eso, porque soy de los que me paro y, hey, que te regalaron el pase en un paquete de Yuppies o qué es lo que te pasa. Yo me pongo en esas. Y yo, Señor, no tengo que cambiar, yo no puedo hacer eso. Me acuerdo que soy pastor. Y eso es duro para mí. Imagínense que el que se atraviese sea un hermano de la iglesia. Y baja el vidriecito, pastor, y uno, uy, yo aquí mandándole el madrazo. Y otra, la pésima atención. Yo cuando llego a un lugar no estoy diciendo que me rinden pleitesía, no, que me den la atención mínima de las cosas. Y esta mañana precisamente llegué y fui a comprar una carne, precisamente esa mañana fui a comprar una carne. Y vi que me sacó unos pedacitos así malucos, como de la carrera. Y yo le dije, no, espera, a mí me gusta que me atiendan bien, la verdad. Porque yo soy de los que trato de atender bien a la gente. Entonces me gusta esa reciprocidad en algún momento. Y el tipo fue y me metió 3 ñervos ahí en la bolsa. Y yo, no, espere. Yo le estoy comprando. Yo le estoy pidiendo regalado. Por favor. ¿Y sabe qué hizo él? El hijo de Dios. El siervo de... tipo me dejó la carne ahí y le dijo a otro así, atiéndalo, y se fue. Y quedé yo ya estaba buscando el gerente del negocio y yo donde le pongo la queja a este tipo que lo hago echar. Y que me coge. Cuando me acordé que era cristiano y pastor, yo dije, Señor, tengo que aprender a hablar un idioma conmigo mismo. He trabajado con eso, Señor, tengo que reaccionar en paz, soportados unos a otros. Lo que yo predico aquí tengo que aplicarlo en este momento. Fuera toda ira en el nombre. Y me atendió al otro, pero le pregunté qué le pasó al otro, ¿por qué se fue? Y yo por dentro, desgraciado que no le gustó que yo le... Pero por dentro, Señor, tengo que calmarme. Porque uno tiene que aprender a hablar un mismo idioma. Lo que usted profesa con esto, ¿aló? Tiene que aplicarlo para usted mismo. Es que a veces nos gusta empezar a decir, hey, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Pero a nosotros nos cuesta trabajo aplicarlo. En las cotidianidades, en los pequeños detalles. Y se forman esas torres de Babel con nosotros mismos. Porque no nos entendemos. Porque no hablamos el mismo idioma. La Biblia dice, Santiago 3:10, de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Y a veces decimos, voy a dejar las malas palabras. Está bien, ya me voy a calmar, no voy a volver a decir. Y te pisaron el dedo, te tendió mal el tipo y se te acabó. No, Señor, yo tengo que hablar un mismo idioma conmigo mismo. Hay que estar en paz con Dios, en paz con nosotros. No podemos volvernos cuñados del diablo en esos momentos de la vida. Hay que hablar un mismo idioma. La pregunta que te arranco para derribar esas torres de Babel. ¿Alguien está reflexionando en esta noche por eso? Señor, ¿estoy hablando un mismo idioma conmigo mismo? Y la segunda pregunta es casi parecida. Ahora, ¿estoy hablando un mismo idioma con toda mi familia? ¿Hablo el mismo idioma en mi familia? La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Unas características de toda persona cristiana que debe vivir en esta tierra. En palabra seamos ejemplo, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ahora, a veces nosotros tenemos una batalla muy grande, sobre todo con los jóvenes en las casas y lo absorbidos que a veces están con la tecnología. Y queremos que salgan de ese mundo, que rompan con eso. Pero a veces nosotros no somos el ejemplo. Nosotros mismos no somos el ejemplo. Y le decimos a él, deje el celular, mientras nosotros estamos más pegados del celular a altas horas de la noche. Y hay que empezar a hablar un mismo idioma, un vocabulario correcto delante de Dios. Y para ello hay que tener disciplina. Usted quiere disciplina en su casa, empiece siendo ejemplo de disciplina para los que están allí. Ese es el vocabulario, esa es la forma en que se puede hablar un mismo idioma. La Biblia dice que debemos de evitar toda conversación obscena, que debemos de evitar Efesios 4:29, y que con sus palabras contribuyan, que toda la palabra que salga de nuestra boca contribuya para la edificación y para la bendición de los que le escuchan. Así que nuestro interés para hablar un mismo idioma es que siempre en nuestra casa se maneje el lenguaje del amor. Un lenguaje donde tu familia te acepte, se pueda aceptar sin maldiciones, sin ironías. A veces vivimos en una cultura como muy así, ¿no? Y entonces uno le dice a la esposa, no se asome a la ventana así porque pensarán que la casa está embrujada. Todas agreñuditas.
O a veces decimos, aquí está la carne desmechada, coma lenteja. Y tenemos un tema de lenguajes inapropiados en nuestra familia. El consejo de Dios es claro, debemos de aprender a cambiar el lenguaje. La Biblia dice, mismo Efesios 5:4, tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual fuera de lugar, haya más bien acción de gracias en el vocabulario. Hay que empezar a mirar cuál es el lenguaje que debemos de tener en nuestra familia. Para ello, yo creo que una de las cosas que debemos de tener claro para poder hablar un mismo lenguaje en nuestra familia es que nuestros ideales y conceptos tienen que empezar a ceder, tienen que empezar a bajarse, porque a veces lo que deseamos es que hablen el idioma de nosotros. Lo que deseamos es que los que están en casa hagan, piensen, actúen como yo quiero. Esto es una comunidad. Esto es un grupo de personas, como lo decía aquí en Génesis 11. Todos formaban un mismo pueblo, se ayudaban entre sí. Y para ayudarse entre sí, tú no te puedes convertir en la autoridad máxima, aunque la Biblia dice que nosotros somos la cabeza, esposos. Pero en medio de todo eso, la Biblia también registra que debemos de aprender a someternos los unos a los otros. La opinión de los que están a tu alrededor también es importante para decidir en casa. Las opiniones, el consultar con la familia hace que empecemos a tener ese mismo idioma en la familia, el mismo idioma en el hogar. Nunca se me va a olvidar una de las cosas que hizo que la decisión que viniéramos aquí a Santander de Clichao fuera fructífera fue cuando mi esposa y yo nos sentamos con nuestros hijos a conversar sobre este asunto. Hablar sobre esta decisión que involucraba a todos los de la familia. Y hablábamos diciendo, mire, vamos a radicarnos allá hace 8 años. Vamos a radicarnos, ¿ustedes qué opinan? Aunque eran pequeñitos. Y ellos decidieron, sí, no, obviamente su opinión casi que un poco inofensiva, pero aún así queríamos hacerlos partícipes de eso. Nosotros a veces tomamos decisiones por el camino y vamos arrastrando con los demás. Y hay en casa personas que también tienen derecho a opinar, su esposa. Esposas, su esposo tiene derecho a opinar también. Hay un matriarcado a veces en la familia donde creen que ella es la que toma. Y el hombre, bueno, sí, y no, y entonces que pague nomás. Y queda uno. Importante que se hable un mismo idioma en la casa. Pero todo arranca con disciplina de hablar un mismo idioma nosotros mismos. ¿Cómo te van a entender si tú dices hoy una cosa, dices gris, dices negro hoy y mañana estás diciendo blanco? ¿Cómo van a entender en tu familia algún proyecto de tu vida si tú arrancas diciendo este año vamos a hacer esto y a mitad de camino lo dejas echado a dormir? ¿Cómo logran entender en tu casa si lo que tú te tratas de proponer no lo logras alcanzar? No lo propones, lo pones sobre la mesa y no trabajas, no te esfuerzas, cualquier cosa te desmoraliza. Las opiniones, las oposiciones están por doquier, pero tú y yo tenemos que aprender a cruzarlas en el nombre del Señor y creer así como lo dijo Dios. Porque es que la conversación, y quiero terminar con esto, la conversación fue de Dios entre Él y la Trinidad. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Dios mismo sacó esa revelación para hoy en nuestro tiempo. Esta palabra aplica hasta hoy. Dice, Dios es, les dijo, dice la palabra, y descendió el Señor y dijo, vino para observar y la torre que estaban construyendo y dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Este es el comienzo de sus obras, dice esta versión. Este es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Firma el Señor. ¡Wow! Todo lo que usted se pueda proponer lo podrá alcanzar, pero cuando es su familia, es su mismo pueblo y habla un mismo idioma. Pero yo quiero terminar preguntándome en esta noche, ¿cuál es el idioma que debo de hablar en casa? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la palabra precisa? ¿Cuál es el vocabulario con el cual mi gente me puede entender? Que mi familia y todos podamos estar alineados, sincronizados. ¿Cuál de ellos es? ¿Cuáles creen que es? Lenguaje celestial. El lenguaje celestial. Lo que Dios dice conforme a su palabra. Es lo que es el lenguaje ideal. Pueden haber otras cosas, pero tú tienes que aprender a entender
el lenguaje celestial, que en su casa se reconozca el lenguaje de Dios. Un ejemplo, el vocabulario de Dios es claro: pecado es pecado. Eso es parte del vocabulario de Dios, el vocabulario celestial. El pecado no se camufla, el pecado no se enreda. Tú no puedes decorar el pecado. Tú no puedes decir, no, eso es ira santa. No, eso es una envidia santa. No, eso es pecado. Y no podemos decorar, no podemos decir es un celo santo que yo siento. No, eso no es capricho. Son mis pensamientos. Y a veces camuflamos las cosas y enredamos y no hablamos claramente lo que Dios quiere que hablemos. Y todavía en la casa existen vocabularios como el enojo, como los celos, como las rabias, las malas palabras. Y cada palabra mal dicha, la Biblia dice que tiene una maldición para nuestro hogar. ¿Sabía usted eso? Y de hecho el texto dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener ese centinela en nuestros labios y que podamos tener ese vocabulario celestial. Empieza hoy por declarar bendición para tu familia. Empieza hoy por hacer una oración por tu esposo. ¿Hace cuánto no oras por él? ¿Hace cuánto no oras por tus hijos? ¿Hace cuánto no oras por tu esposa? Genera un ambiente de fe en tu casa. Y como digo, no es tan solo poner una alabanza en la casa y ya sentir que ahí está el ambiente. Aunque es muy bello dejar que las alabanzas recorran todas las habitaciones de tu hogar. Es maravilloso poner una buena melodía de alabanza y que todo eso fluya por la casa y que se escuche hasta el rincón más escondido de la casa. Ahí la palabra de Dios y la alabanza. Pero más que eso es también tener una postura de santidad de nuestros corazones. Dios quiere que nosotros todo lo que nos propongamos lo podamos lograr, pero para ello hay que derribar esas torres de Babel que hay en casa. Hoy yo quiero cerrar orando por tu familia. Hoy quiero cerrar orando por todos los que de alguna manera u otra en este momento están batallando y están tratando de levantar proyectos, levantar ideas, conceptos en la casa con los suyos y no lo han podido hacer. Porque simplemente hay una torre ahí dividiendo, confundiendo todo, enredando todo. Y Dios quiere que hablemos un mismo idioma. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2 que en ese entonces todos tenían las mismas cosas en común. Ahí creemos que Dios llegue. Y ahí fue donde descendió el Espíritu Santo de Dios, cuando todo lo tenían en común en la casa. Cuando todos hablaban ese mismo idioma, ahí descendió el Espíritu Santo de Dios. Ahí fue donde se movió el gran Pentecostés en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué no puede suceder eso en nuestros hogares? ¿Por qué no puede suceder esto en nuestras familias? Porque no tenemos en común todas las cosas. Estamos divididos. Los muchachos, usted no tiene necesidad de sacarlos de la casa para que estén desconectados de su vida, de su familia. Usted con tan solo darles wifi y un aparatico para que les corra, pueden estar desconectados por días, horas, días enteros desconectados de su mundo, viviendo otro mundo completamente aparte. Y está permeando, y no quiero ser enemigo de esto, pero está permeándose en las casas la realidad virtual para desconectarse más de una realidad que la que Dios quiere que nosotros vivamos. Y están absorbidos los muchachos en todo este tema de las redes, realidades, etcétera, etcétera, y más desconectados de su familia. ¿Hace cuánto no tienes una conversación buena, amena, agradable con los que están en casa sobre la mesa? Es necesario a veces quitar esas columnas, quitar esos edificios, esas torres, para empezar a hablar ese mismo idioma. Ese avance que tuviste en algún momento, en algunas ocasiones hay que quizás apagarlo. Fue muy chévere el televisor, fue muy bacano esto de la tecnología, pero ¿qué le parece si usted un día a la semana, qué sé yo, una hora del día, usted pueda decir, nos sentamos todos aquí en la mesa sin aparaticos? Nada, solo para conversar y compartir, aunque sea un pan y un café. Que podamos ser un mismo idioma, que podamos hablar un mismo idioma, que podamos ser un mismo pueblo. ¿Cuántos quieren eso en esta noche? Dicen amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar por eso en este momento. Precioso eres tú, Señor.
Glorifícate, Rey. Quizás te perturbó un poco una palabra como esta. Quizás te incomodó tu corazón. Quizás te dejó un poco inquieto. Pero si esto persuadió tu corazón en esta noche, si esto te movió, si esto tocó la fibra, es porque aún hay esperanza. Tú no te des por vencido. Tú no te rindas. No pienses que esa torre está demasiado alta hoy. El Señor puede hacer algo grande ahí en medio de esto. Hoy el Señor no viene a confundir, como lo hizo en aquel entonces en Génesis. Hoy el Señor quiere es que todos nos unamos. Y así como Cristo y el Padre son uno, que nosotros aquí en la tierra podamos llegar a ser uno con todo nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Dios. Primero que todo, creo que hay que hacer una oración para empoderarnos, tomar el vocabulario celestial y hacerlo nuestro. ¿Qué mejor vocabulario sino el de la palabra de Dios? ¿Qué mejor manera de hablar en casa si no es basado en la palabra de Dios, en lo que dice Dios? Pecado es pecado, verdad es verdad, no hay medias tintas. Que la palabra de Dios abunde en tus labios en esta noche. Que la palabra de Dios abunde en tu casa. Y es más que citar unos versículos, ¿sabe? Es más que citar uno que otro versículo, cantar una alabanza. Es realmente que de tu corazón salga ese vocabulario celestial. Que de tu corazón salga esa palabra de parte de Dios. Por eso la importancia de que nunca se aparte este libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche. Este es el tiempo de comprometerse a adquirir más vocabulario de fe. Más vocabulario de fe para en tu casa hablar el mismo idioma. Hoy oro por ti precisamente. Antes de orar por los tuyos, quiero orar por el que está escuchando esta palabra en esta noche y que se sintió persuadido a empezar a hablar un mismo idioma, empezando con nosotros mismos. Un autoanálisis hoy quiso hacernos Dios, un autoexamen, y nos tanteamos y nos dimos cuenta que definitivamente hay muchas cosas en las que somos tan inconstantes, somos bipolares a veces. Decimos una cosa, el otro día no somos ni la sombra de eso. Ayúdame, Señor. Alguien clámele a Dios por eso. Ayúdame, Señor. La Biblia dice ahí en ese mismo carta de Santiago que el hombre inconstante en todos sus caminos es como las olas del mar, arrastradas de un lado para otro. No piense pues que logrará cosa alguna siendo así, dice la palabra. No vamos a lograr nada siendo personas de doble ánimo. Un día decimos una cosa y otro día no somos. Un día somos el más santo y otro día somos el peor de todos. Ayúdanos, Señor. ¿Qué le parece si usted ora diciendo: Señor, forma tu carácter en mí? Forma tu carácter en mí, Dios. Yo quiero cambiar. Ya no quiero ser así, Señor. Quiero ser que mi sí sea sí y que mi no sea no, Padre. Un día tú le digas no al pecado, pero no tan solo un día, todo el tiempo tú determines diciendo hoy no, otro día no. Y que tú te determines a vivir en la completa santidad que Dios quiere. No perfección, porque no somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser santos en esta tierra conforme a lo que la palabra de Dios dice. Ayúdame a hablar un mismo idioma. Algunos aquí se propusieron muchas metas a comienzos del año. Hoy, en el mes de septiembre, ya a pocos meses de terminar este año 2022, no son ni la sombra, no hay ni siquiera la idea mínima de lo que se propuso a comienzos del año. Con eso nomás te hago que nos examinemos y que Dios nos muestre qué cosas tenemos que determinar para que podamos seguir siendo un mismo pueblo con nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Y ahora levanto una oración por los que están en casa en esta noche, que definitivamente están completamente desconectados, con un mundo aparte, con un concepto idóneo completamente equivocado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, poderoso Rey. Glorifícate, maravilloso Dios, en medio de cada casa en esta hora. Oro por esos jóvenes que están desconectados de las familias y conectados con un mundo perdido.
Oro, Señor, para que tú nos ayudes a volvernos a unir como parejas. Aquellos que están aquí, que están con su esposa, con su esposo, aquellos que lucharon y hoy en día están desconectados de su pareja. Este es el tiempo de volver a hablar ese mismo idioma celestial en casa. Empieza con tu pareja, arranca con tus hijos y verás cómo la gloria de Dios empieza a posarse en tu familia. Hoy se derriba toda torre de Babel en nuestras casas. Hoy todo lo que nos propongamos lo vamos a poder lograr. Aún en estos pocos meses que quedan del 2022, sabes, lo que nos propongamos lo podremos lograr en el nombre de Jesús. Pero hay que creer en la unidad. Hay que creer en la unidad, en ser un mismo pueblo y hablar un mismo idioma. Ayúdanos, Señor. Hoy consagramos todas estas familias para ti, Señor. Pedimos tu gracia y tu favor para con ellos. Te doy gloria y honra, Señor. En tu nombre gracias te damos, Señor, en esta noche, por este gran tiempo que tú nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey.